¿Qué fue lo que realmente se quemó en Moscú? Detalles que, bueno, son bastante difíciles de creer. La guerra llegó a donde durante 4 años se hizo como si no estuviera, esta noche sobre una de las capitales, Moscú. Las consecuencias de uno de los mayores ataques de drones ucranianos desde este lado. Mira, así están las cosas. No contra quienes provocaron este humo, ni siquiera contra quienes dejaron pasar los drones o lo que sea, sino contra quienes grabaron este humo con su celular. Piénsalo por un segundo. Un Estado fuerte no le teme a una fotografía, le teme a que su propia imagen deje de coincidir con lo que la gente ve desde su ventana. Y eso fue exactamente lo que pasó el día 18, no en el frente, sino a 800 kilómetros de él, en la ciudad de Moscú, la capital de su patria. Hoy quiero analizar esto con ustedes, no con un informe sobre cuántos drones, cuántos derribaron, si hubo misiles o no, quién tiene la culpa. Esas cifras se las pueden dar en cualquier lado. Quiero analizar algo más interesante. ¿Cómo puede el poder perder su propiedad más importante y valiosa en una sola noche? No una refinería de petróleo, no un avión, sino el monopolio sobre cómo ven el país sus propios habitantes. Y cuando entiendan toda la cadena, el golpe a la capital, la pregunta es ¿por qué no lo derribaron? El colapso de la confianza, la redada contra quienes grabaron, especialmente la redada contra quienes grabaron. Ustedes ven lo que realmente sucedió y en realidad esto es mucho más que un incendio en la fábrica. Y de inmediato quiero advertir que en toda esta historia hay una cifra, 1. Esa cifra explica por qué el gobierno está tan nervioso, más que cualquier imagen de drones. Eso es lo que le preocupa. En la noche del miércoles al jueves, Ucrania lanzó, según estimaciones, el ataque con drones más masivo de toda la guerra contra Moscú y la región de Moscú. Esto no es un incidente aislado, ya es una serie. Fueron el 7 de mayo, el 16, el 17 de mayo, el 16 de junio, cuando así, poco a poco, sí, la refinería de petróleo más importante se incendió. O sea, a la capital no la atacan drones que se escapan por casualidad, la atacan de manera sistemática, en oleadas, con el objetivo de sobrecargar la defensa antiaérea. Mientras el sistema se ocupa de unos objetivos, otros avanzan silenciosamente hacia los suyos, hacia otros objetivos. Fíjense, no es por lucimiento ni de forma indiscriminada. Atacan el combustible de Moscú, la refinería de petróleo de Moscú, el parque de tanques, las instalaciones de procesamiento, hidroactivación, hidrodesulfuración y diésel. Esto no es un símbolo, es una arteria. Esta planta cubre alrededor de 1/3 de las necesidades de combustible de la región de Moscú, aproximadamente el 40% de la gasolina y la mitad del diésel. Cuando apuntas aquí, no apuntas al mapa, apuntas a la cartera, pero volveremos a esto en la segunda parte. La versión oficial del alcalde de Moscú, Sobyanin. En la aproximación fueron interceptados 194 drones, el mayor ataque a la capital. El Ministerio de Defensa añade que durante la noche se destruyeron más de 500 drones. Bueno, probablemente no solo en Moscú, en algún otro lugar también, fíjense en la formulación, destruidos, repelidos, la mayoría derribados. Y todo lo que de todos modos cayó sobre el centro comercial, sobre un edificio residencial allá en Chukovsky, sobre el techo de un hipermercado en Lyubertsy, eso se presenta con una palabra muy cuidadosa, escombros, como diciendo, les disparamos, y los escombros, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque restos es la palabra con la que el gobierno intenta tapar la grieta entre dos imágenes del mundo. La primera imagen es la oficial, todo está bajo control, la defensa antiaérea está a la altura. Nada grave, un incidente de importancia local. Y la segunda imagen, bueno, es la que en ese momento están grabando cientos de moscovitas desde sus ventanas. El horizonte está en llamas. Un zumbido sobre los techos. Una columna negra sobre la ciudad. Estas dos imágenes, bueno, de ninguna manera coinciden una con la otra. Y cuando no coinciden, el Estado tiene que elegir cuál de ellas proteger. Recuerden este desfase. Toda la historia de hoy trata sobre eso. ¿Saben qué es más aterrador para el poder que el propio golpe? La pregunta que ese golpe plantea. Miren lo que escribieron los moscovitas esa noche. No opositores, no agentes extranjeros. Gente común, personas normales, leales a políticas. Aquellos que durante 4 años veían la guerra como algo que pasaba allá, en algún lugar lejano, con gente completamente diferente. Ellos escribían cosas sencillas. Vuelan sobre nuestras cabezas. Todo Moscú está en llamas. Y la principal, que se repite como un golpe en el metro, en casa, sí, la pregunta, 3 palabras. ¿Por qué no los derribaron? ¿Y por qué no los derribaron?
¿Y por qué no los derribaron? Escuchen esta pregunta. En esa pregunta hay política, pero no, hay Ucrania, pero tampoco hay Ucrania. En esa pregunta no hay ninguna ideología en absoluto. En esa pregunta solo hay una palabra. La confianza en la promesa está rota. Todo el Estado se sostiene en una sola promesa. Los vamos a proteger. La persona que paga impuestos y aguanta, a cambio recibe exactamente una garantía. El cielo sobre tu casa será seguro. Cuando hay ruido sobre la casa y a la mañana siguiente le dicen, derribamos todo, todo está bien. Por primera vez en su vida, él pilla al poder en contradicción con lo que ve con sus propios ojos. La independiente Medusa captó ese tono perfectamente. Uno de los comentarios más citados de esa noche, amargo y casi infantil, ¿y si a Putin ni siquiera le informan de esto? Piensen qué frase tan aterradora es esa para el sistema. No es culpa de Putin, es peor, es que el zar no sabe. Ese primer y sutil movimiento, con el que históricamente comienza la erosión de cualquier probabilidad. Primero dejan de creer, no en el líder. Primero dejan de creer que le dicen la verdad al líder. Bueno, los delegados iban de inmediato, sí, iban a ver al zar Klenin. Y de ahí a, ¿acaso hay alguien allá que esté al volante? Un solo paso, y aquí es el momento perfecto para recordar esa cifra que prometí, porque esta es la pregunta de los moscovitas. ¿Por qué no lo derribaron? No está flotando en el aire, se convierte. Es una cifra muy concreta que el gobierno este año hizo todo lo posible para que no vieras. Una pequeña petición. Si llegaste hasta aquí, significa que para ti es importante entender más allá del titular y la mecánica. Por favor, dale like y suscríbete. Esto es exactamente lo que permite que este tipo de análisis sobresalga entre el ruido de versiones ya hechas y fácilmente digeribles. Y después vendrá el núcleo. Ahora, la conversión prometida. La pregunta de por qué no lo derribaron ya no es una cuestión emocional, se convierte en un tema de sociología. Y aquí no tenemos rumores, sino cifras sólidas, además provenientes de las mismas agencias gubernamentales, la aprobación del trabajo del principal dirigente. Vienen contigo, se lo atribuyen, tú lo apruebas y observan, 65.6%. Pero señores, aunque es una cifra muy alta, es el mínimo durante toda la guerra, pero perdió más de 12 puntos entre el invierno y la primavera. No ha habido una caída así desde los tiempos en Rusia, me refiero a las reformas de pensiones. 2 en 2018, esa es la cifra oficial ajustada. Esa es todavía una cifra ajustada, pero hay otra, la que se mide de manera más honesta. Es una pregunta abierta, cuando a la persona no se le sugiere un apellido, sino que se le pregunta, ¿en quién confía usted? Y él debe decirlo por sí mismo. Ahí, por ejemplo, Pushkin o, no sé, Chiang Kai-shek o Putin, diga un nombre, ¿sí? Y ese verdadero índice de confianza, en la primavera, por primera vez desde el inicio de la guerra. Y cayó por debajo del 30%. Menos de 30 recordaron que, bueno, yo tal vez confío en Putin, ¿sí? Y menos de 30, esos son los funcionarios, señores. Es lo mismo que pasa aquí. Menos de 30 significa que ni siquiera es tu partido, sino solo tus funcionarios, tu nomenclatura. Y aquí el poder hace lo que hace cualquier sistema al que no le gusta el espejo, ¿sí? Dice, el espejo está torcido. Es un espejo torcido. Primero, el Centro Estatal de Sociología cambia la metodología de conteo. Eso siempre es la primera señal, por supuesto. Y luego simplemente dejan de publicar la cifra incómoda. Nosotros con Biden pasamos por esto aquí, cada vez. Ya no está disponible públicamente. Simplemente cambiamos y aún no terminamos, todavía no cerramos todo, no lo hemos pensado todo. Por eso no pueden ver esto, ni este año, ni el próximo, ni al final. ¿Entienden la lógica, verdad? Arreglar lo que muestra la cifra es difícil, por eso hay que quitar la cifra misma. Y esto no es solo sobre la gente común. Escuchen lo que dicen entre las élites. Aquellos mismos que hasta hace poco eran el apoyo del sistema. Los empresarios influyentes lo expresan directamente. Una profunda decepción. Crece la sensación de una catástrofe inminente. Y lo más revelador es que aquellos que antes defendían ya no lo hacen, y el servicio estatal, FOM, por primera vez en años, registra que más de la mitad de los encuestados viven con un trasfondo de ansiedad, no solo de inquietud. Estamos hablando del gran empresariado. Seamos completamente honestos, al menos intentémoslo. ¿Sí? Este colapso no comenzó con los drones, por supuesto. Sus causas se fueron acumulando durante meses. El aumento de las tarifas de servicios públicos, los cortes masivos de Internet, la esperanza perdida en un acuerdo. Me refiero a Ucrania, Estados Unidos. Sí. El ataque a Moscú no es la causa de la caída, es más bien un catalizador.
El ataque hace lo que ningún número abstracto en la factura puede hacer. Convierte la ineficiencia del gobierno de una noticia en una experiencia personal. Y del texto pasa a ser un zumbido sobre tu techo. Y es entonces cuando la abstracción se convierte en un sonido fuera de tu ventana, cuando la popularidad cae. Y aquí hemos llegado al eslabón que para mí es el corazón de toda esta historia. Porque es aquí donde el poder se revela por completo. ¿Qué hace un sistema seguro de sí mismo? Un sistema seguro de sí mismo, cuando su capital es atacada, muestra el funcionamiento de su defensa antiaérea. Cuenta los objetivos derribados, consuela a los ciudadanos, entierra y reconstruye. ¿Y qué hace un sistema bajo tensión? Va a la guerra. ¿Saben con quién? Con los testigos. Con ustedes, con los ciudadanos. El presentador del principal altavoz propagandístico nocturno, Solovyov, en vivo llama a iniciar procesos judiciales. Por traición contra los moscovitas que grabaron el ataque con su teléfono. Una vez más, para que lo entiendan. Si no lo entendieron, ¿sí? Iniciar procesos por traición a la patria. Si cuando algo está en llamas, sacas tu teléfono y empiezas a grabar. Él, en esencia, dice, he visto cerca de 100 de esos videos. Encuentren a los autores. O sea, él puede proporcionar toda la lista. Traición a la patria por un video grabado desde tu propia ventana. ¿Ves? Ni se te ocurra grabar, y mucho menos compartirlo. Al bloguero Maxim Kalashnikov lo citan en la policía por publicaciones sobre daños en las fábricas de Kopotnia. Otros propagandistas piden encarcelar y torturar a quienes grabaron. Me río, aunque no es gracioso. Torturar a quienes grabaron. A las autoridades, en realidad, ya casi no les importa cuántos drones llegaron. Eso ya lo saben. Lo que sí les importa es otra cosa. Para que no lo veas con tus propios ojos, sino con los de ella. El peligro no es el dron. El peligro es la cámara, porque el dron ataca la fábrica, pero la cámara ataca el monopolio de la imagen. Ese único monopolio que no se puede restaurar en una semana, a diferencia de un tanque de almacenamiento. Ahora, unan toda la secuencia. Y verán una historia que es mucho más grande que una sola noche. Un ataque a la capital genera la pregunta, ¿por qué no lo derribaron? La pregunta de por qué no lo derribaron derrumba la confianza, porque destruye la principal promesa del Estado. La caída de la confianza empuja al gobierno a ocultar primero las cifras y luego la imagen. Y ocultar la imagen ya es una redada contra sus propios ciudadanos con teléfonos. Bueno, lo siguiente, por supuesto, será quitarles los teléfonos a todos. Porque de lo contrario, esa información llega al enemigo. Esa es la historia de hoy. No fue Ucrania quien quemó la fábrica, sino que el Estado en un solo día demostró que le teme más al teléfono de su propio ciudadano que al dron de su enemigo. ¿Y saben lo que eso significa a un nivel más profundo? Que el monopolio de la verdad, y es precisamente sobre ella, no sobre el petróleo, que se sostiene este tipo de poder, ha comenzado a resquebrajarse. Pequeña, pero una vez que ese espejo se ha agrietado, ya no se puede volver a pegar. Bueno, solo se puede romper por completo, o prohibir siquiera mirar. Bueno, ahí como que miraste y hubo una ejecución, y ahora el número es 30, ¿verdad? Más precisamente, una caída por debajo de 30 hasta 29.5 incluso. El verdadero índice de confianza sin opciones sugeridas en el líder. Por primera vez en toda la guerra cayó por debajo de 1/3 de la población. Y esta es una encuesta más o menos honesta. Me temo que incluso es más bajo. Y el Centro Estatal de Sociología dejó de publicarla después de eso. ¿Para qué luchar contra la cifra? Simplemente puedes no mostrarla. Por eso todo lo que analizamos encaja en un solo panorama. Un Estado que tiene una confianza real por debajo del 30 no puede permitirse además una imagen incontrolable de la capital en llamas. ¿O qué más? Ya escondió la cifra, la quitó de la publicación. Ahora intenta esconder el segundo espejo. Sus teléfonos. Pasemos a Ucrania. Aquí el panorama es el reflejo inverso en todos los sentidos. Mientras en los segmentos rusos de la red hay alarma y la misma pregunta de por qué no lo derribaron, en los ucranianos hay celebración, no miedo, sino fiesta. El protagonista del día fue la fábrica de Moscú en llamas. Memes, fotos editadas, Moscow Good Morning. Los artistas bromean al estilo de pronto bailarán el Hopak en la capital. El asesor local Sergei Stepnenko, tal vez, no reprime sus emociones. Desea simplemente que Moscú arda.
El comandante de las fuerzas de drones con el apodo de Madiyar publica una foto ya conocida con la leyenda de que la capital caerá después de todo, y no será en una playa de Crimea. Y el presidente Zelensky le da un marco claro a todo esto. Y Moscú de ustedes también arderá. Y esto como respuesta al ataque ruso contra la labra de Kiev-Pechersk. Los ucranianos se alegran básicamente por tres cosas. La primera y principal es un cambio psicológico. La guerra llegó a un lugar donde durante 4 años no se había mostrado. La capital, que vivía como si fuera tiempo de paz, con restaurantes, estrenos y la ilusión de que todo esto sucedía en alguna otra pantalla lejana, por primera vez despertó entre humo. Para Ucrania, esto es más importante por supuesto que cualquier tipo de destrucción. Durante 4 años, las ciudades ucranianas despertaban con ese mismo sonido. Durante 4 años, las madres en Kharkov, Dnipro, Odessa, Kiev, tomaban a sus hijos y bajaban a los sótanos o a las estaciones del metro bajo ese mismo zumbido en el cielo. Durante 4 años para ellos, el por qué no lo derribaron no era solo una publicación en redes, sino una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y ahora Moscú, de manera lejana, apenas, por una mínima fracción, con una sola mirada asustada por la ventana, por primera vez sintió una pequeña parte de lo que estos señores significaron para los países vecinos. Miles, más de 1000 noches seguidas, créeme, no lo digo con regodeo, eso me es ajeno. Lo digo como una observación sobre la naturaleza de las cosas. La guerra, que en algún lugar allá arriba llamaron especial, lejana, no permanece lejana para siempre. La distancia entre su desgracia y mi desgracia tiene una característica. Se acorta, y la persona que durante 4 años pudo darle la espalda al sótano ajeno, un día escucha el mismo sonido sobre su propio techo. No hay triunfo en esto. En esto solo está esa vieja y molesta verdad. Aquello ante lo que permaneciste indiferente en la calle de otro, tiene una costumbre desagradable: encontrarte. Encontrar el camino a tu casa. Y lo tercero, pragmático, que alegra a ese lado: el golpe a la refinación de petróleo, no al mapa, sino al bolsillo de la guerra. El dinero del petróleo es el combustible en los tanques de la maquinaria. Y también el salario para el frente. Atacan precisamente aquí, a propósito, y aquí está la respuesta honesta a la pregunta que seguramente te estás haciendo ahora. Si atacan el bolsillo, si la confianza se desploma, si las élites se ponen nerviosas, ¿quizás este sea el principio del fin? ¿Quizás un par, 3, 10 noches más como estas y ya? No voy a engañarte con una respuesta fácil. No. Los expertos sobrios, incluidos los ucranianos, discrepan y la parte cautelosa de ellos tiene razón. Sí, algunos dicen que golpear las fábricas da frutos, los ingresos petroleros son la clave para la maquinaria militar. Pero otros, y es importante escucharlos, recuerdan que los tanques y las instalaciones se recuperan relativamente rápido. La exportación de crudo continúa mientras tanto. El principal flujo de divisas no está bloqueado, por lo tanto, los ataques a las fábricas son un factor importante, pero no decisivo. Mi posición, considerando todos los hechos, es la siguiente. Estos ataques no detienen la guerra directamente. Las guerras no terminan por un incendio en una fábrica. Las guerras terminan con una decisión política. Y los ataques solo afectan lentamente en 3 frentes a la vez: el combustible, los gastos militares para la defensa aérea y la confianza dentro del país. Ellos aumentan el costo de continuar. Eso también es importante. No acercan la rendición para mañana, sino el momento en que continuar será más costoso que detenerse. Estas estrategias de desgaste a largo plazo son como un interruptor, pero eso también es necesario, porque es necesario que allá también empiecen a hablar, y resulta que también hay un precio para nosotros. Más aún, seamos honestos también sobre el riesgo. Del lado ruso ya se escuchan llamados a la escalada, conversaciones del tipo: la guerra entra en un ciclo de destrucción total. Ellos piensan que los están destruyendo totalmente. Y eso significa que a corto plazo todo esto podría no acercar la paz, sino aumentar las apuestas. Así que cualquiera que venda la idea de que la victoria está cerca, debería hacerse la misma pregunta que los moscovitas le hicieron a su defensa antiaérea. Y aún así, no terminaré con algo pesado. Terminaré diciendo que en esta historia hay algo realmente esperanzador para cada uno de nosotros. Estemos donde estemos, vivamos donde vivamos. Hoy vimos una ley simple, casi física. Cualquier poder que se basa en el monopolio de la verdad, al final, se encuentra con algo que rompe ese monopolio. Antes era la imprenta, luego la fotocopiadora, después la antena parabólica. Hoy es el teléfono en el bolsillo de una persona común. Y cuando el gobierno se ve obligado a declarar la guerra a los teléfonos de sus propios ciudadanos, eso no es en absoluto una señal de fuerza.
Es la primera, aunque todavía silenciosa, admisión de que la realidad ya no le obedece, y la realidad, tarde o temprano, siempre vence a quien la oculta. La realidad gana, gana, al que la oculta, porque la verdad simplemente tiene mucho más tiempo que la mentira. Y eso, si lo piensas bien, esa es una muy buena noticia. Hasta luego.